Vámonos al Congreso porque viene ofreciendo una conferencia de prensa el titular. Vamos con información desde el Congreso de la República y está el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el ministro de Educación y el Wexler. Dijo yo, la presidenta del Consejo de Ministros, va a presentarse el gabinete en su conjunto, donde escucharemos también las propuestas que traerá el ministro de Educación para que las diferentes bancadas tomen su decisión en relación al voto de confianza del nuevo gabinete. Pero, como ustedes saben, indistintamente de fechas o personas, las políticas públicas no paran, y me permití y agradezco que haya venido el ministro de Educación. Repito que además no solamente es un profesor reconocido, sino además es un caballero a cabal, para que, siendo el tema de educación un tema absolutamente fundamental dentro de todos los temas que hay en nuestro país, podamos intercambiar algunas opiniones en relación a diversos temas del ámbito educativo. Entre los temas que hemos conversado, por supuesto, está, como siempre ha sido, desde que conozco al profesor Idel Wexler y desde que hemos trabajado juntos del 2006 para adelante, continuar y profundizar la reforma educativa. Ver y justamente evaluar y cómo apoyar a fortalecer la formación de nuestros jóvenes. Ustedes recordarán que, bueno, la coyuntura ha ido cambiando tan rápido como corresponde a veces, pero el lunes pasado inauguramos la muestra del GEIN, y una de las cosas que yo señalaba era que nuestra historia en los libros de educación han sido muy ingratos con lo que pasó en esas épocas en nuestro país. Y creo que una de las cosas que quedará para el trabajo, y seguro que se hará en su momento, es ver cómo nuestros niños aprenden la real dimensión de lo que fue la época del terrorismo en el Perú, y no solamente 2 o 3 párrafos o una hoja y media en una formación de años que tienen que llevar nuestros niños para cuando sean ciudadanos no tengan duda quiénes fueron los terroristas, quiénes son los terroristas, quién es Abimael Guzmán, y no confundirlo con otros personajes. Y un tema importante que hemos conversado, que ya eso sí le tengo, que me permite el ministro adelantarlo, es evaluar un convenio entre el Parlamento y el Ministerio de Educación. Lo dije el 26 de julio, el día que asumí el cargo de presidente de este poder del Estado, que hoy día cumple 195 años, y que hemos tenido una misa de gracia justamente por su aniversario. Muchos de nuestros jóvenes, cuando se vuelven ciudadanos, salen de los aulas sin tener a veces muy claro cuál es el rol del Parlamento, cuál es el rol del Ejecutivo, por qué el Congreso no pone pistas, por qué el Congreso no pone agua, por qué el Congreso no eleva sueldos. Y entonces es importante que los niños que estudian tengan muy claramente cuál es la función y la utilidad de cada institución pública, de cada poder del Estado, porque eso fortalece la democracia, porque eso fortalece las instituciones. Y este es un tema que vamos a trabajar, un convenio donde ambas instituciones van a poder dar de sí, por ejemplo, los conocimientos a nivel de lo que es el Parlamento, de lo que son las funciones, para que el Ministerio de Educación los pueda hacer suyo y evaluar cuál de estos temas puede ser parte también de la formación de nuestros niños. Dicho esto, hemos conversado por supuesto muchos otros temas, pero quería informarle a la ciudadanía que el Parlamento, todo el Parlamento en general, todas las bancadas, yo como presidente del Congreso, reiteramos nuestra voluntad, no solo del diálogo, no solo de estas conversaciones que buscan mejorar todas las posibilidades a nuestros ciudadanos, sino también de ponernos a disposición de lo que se requiere para profundizar y seguir avanzando en la necesidad de una reforma completa, que aún faltan algunas cosas, y creo que el señor y profesor y hoy día ministro Idel Wexler va a tener claramente en aplicarlas. Simplemente reiterarle mi agradecimiento y darle la palabra al ministro de Educación. Doctor Luis Galarreta, presidente del Congreso de la República, estimados periodistas, como maestro de aula y ministro de Educación, me siento muy complacido
de que usted, señor presidente, haya tenido la gentileza de invitar a mi persona para conversar, para dialogar, para coordinar y poder trabajar juntos desde el Ejecutivo y desde el Congreso de la República las políticas educativas orientadas a tener una educación de calidad e inclusiva. Pero quiero señalar que el congresista Galarreta es un hombre comprometido con la educación del Perú. Con el congresista Galarreta, por el año 2006 y 2007, trabajamos los detalles del proyecto de ley de la carrera pública magisterial que se comenzó a implementar en 2008. Naturalmente, también con otros congresistas y con una serie de técnicos que venían inclusive de gobiernos anteriores al vigente en ese momento. Con el congresista Galarreta hemos tenido siempre, y lo digo en mi condición de fundador, miembro actual del Consejo Nacional de Educación y partícipe en la aprobación del proyecto educativo nacional, la iniciativa del congresista Luis Galarreta para que los avances, los logros y lo que viene a constituir el tránsito de la concreción del proyecto educativo nacional se exponga ante el Pleno del Congreso de la República, cosa que ocurre todos los años. Y luego, el congresista Galarreta, hemos trabajado también en el campo del fortalecimiento y la mejora de la educación rural, donde hay que poner mucha atención la modalidad de alternancia. Por eso es que estoy seguro, señor presidente, que todas las políticas, medidas que tienen que ver con la educación básica, con el currículo, con los aprendizajes. Bueno, ahí finaliza, mejor dicho, estábamos viendo la conferencia de prensa que dan el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el nuevo ministro de Educación con respecto pues a las políticas educativas. Vamos a un corte, regresamos con más información.